En nuestra celebración de la vida de Cervantes nos encontramos hoy en su casa natal, en Alcalá de Henares. Hemos quedado con dos guías a quienes ustedes conocen muy bien, las hermanas Lara. ¿Qué tal, María? Hola, Salva. Hola, Laura. Hola, encantada de estar de nuevo. Oye, estamos en una casa que se diría que es una casa romana en pequeño, ¿no? ¿Qué pensáis? Sí, pues efectivamente, porque los romanos tenían la configuración de la casa con el impluvium, con el estanque y esa abertura que permitía entrar al agua de lluvia. Y aquí tenemos el pozo. En un tiempo sin luz eléctrica y agua corriente, algo fundamental. Y bueno, una de las curiosidades es que en toda casa romana los equinos tenían un lugar destacado. Sin embargo, aquí no hay cuadra, no hay espacio para las caballerías y eso también nos habla de la condición de hidalguía, de baja nobleza de Miguel de Cervantes. Bueno, y de su abuelo, ¿no? Porque esta es la casa de su abuelo, exactamente, ¿no? De una Por esta zona estuvo la casa familiar. En 1948, Astrana Marín, en la vida ejemplar y heroica de Miguel de Cervantes Saavedra, ubica por esta zona la casa de la familia Cervantes. Y es en 1956 cuando abre las puertas. Sí. Tal como hoy la vemos, aunque luego después ha sido restaurada. Pero no sería así, ¿no? Porque esto es demasiado lujoso, ¿no? Para la familia de Rodrigo de Cervantes era demasiado lujosa. El abuelo, Juan de Cervantes, licenciado en leyes, sí tuvo una buena posición económica y social. Era jurista, relacionado con la Inquisición, con el duque del Infantado, pero su vida disipada hizo que su mujer y sus hijos estuvieran un poco abandonados también de esa suerte económica. Si os parece, vamos a ver la botica que está en esta planta baja, ¿vale? Y vamos comentando lo que se ve. Sí, porque de aquí sacó además Cervantes la inspiración para su famoso Hidalgo. Y esta es la botica, ¿no? La botica del padre de Cervantes, no del abuelo, ¿no? El abuelo lo que era hombre de leyes, el padre sangrador, que no era exactamente médico. Así es, esta es la consulta del doctor, aunque Rodrigo de Cervantes, el padre de Miguel, nunca fue médico titulado por ninguna universidad. Fue cirujano, sangrador, una suerte de oficios, pero nunca médico de carrera. Esto se parece a, no sé, al sillón este en el que te ponen los odontólogos, ¿no? Cuando tienen que sacar un diente o empastar una muela, ¿no? Y se hablaba, como dice el dicho castellano, pues como un sacamuelas en esta consulta, porque de hecho es aquí donde Miguel saca la inspiración de la bacía para el sombrero que va a acompañar al yelmo de Don Quijote, donde escucha las noticias políticas que van llegando de los turcos, de las batallas, y también donde presta mucha atención a esos remedios que en el alambique, en el almirez, se iban macerando. Antes hablábamos de las caballerías. Él dio luz verde a las novelas de caballerías en un tiempo en el que parecía que los valores medievales habían tocado a su fin. Bueno, pues de hecho Rodrigo de Cervantes, que igual que Miguel, su hijo, estaría varias veces acuciado por las deudas e incluso en prisión, no podía trasladarse a ver a los pacientes a lomos de una mula o de otro animal, porque no era un médico titulado, tenía que ir a pie. Era el estamento lo que marcaba en esos momentos los derechos y los deberes. Era un caballero, ¿no? Oye, y esto que estamos viendo aquí, que parece un trampantojo, ¿no? Es como una especie de, no sé, yo me imagino, parece como una cortina, ¿no? Pero pintada. Una cortina que nos lleva a ese mundo imaginario de don Alonso Quijano, de la consulta de Maese Nicolás, del barbero, de la famosa obra. Y esto se encontró en el año 2000, en una restauración de la casa. Vemos cómo aparecen motivos vegetales trazados con policromía en adobe. Y está simulando el trampantojo con el que se abre el barroco, porque esto aparentemente es una cortina. ¿Qué os parece si vamos ahora a la cocina, ¿no? Que era la estancia más importante en la época, ¿no? En las casas. Este era el lugar de reunión de las mujeres, de los niños, de quienes se ocupaban de las tareas domésticas en los hogares del siglo de oro. La cocina presidida por una chimenea que era fuente de calor, lugar también para que estas personas estuvieran alrededor del fuego conversando, y lugar para cocinar, lógicamente. Claro. Y en esta cocina pues vemos emblemas, elementos que nos recuerdan la gastronomía mediterránea con toques andalusíes, lógicamente, también de ese mundo islámico, y ya
la llegada de algunos elementos procedentes de América, claro, como los tomates o el maíz, entre otros alimentos. Es un espacio privilegiado esta recreación en la casa de Cervantes, porque se conservan desde tinajas, cántaros, el candil que iluminaba, porque recordemos que las casas no tenían luz eléctrica, claro, hasta otros enseres de cobre, piezas para la cocina y la cadena con la que sostener al caldero y las arrimaderas, que eran estas sillas pequeñas desde las que las mujeres cocinaban. Vamos ahora al comedor, que supongo que no sería lo normal que estuviera separado de la cocina, ¿o sí? Habitualmente estaba unido, la cocina y el comedor eran el mismo espacio. En esta recreación de la casa de Cervantes, pues vemos que son instalaciones diferentes. Leonor de Cortinas cocinaría en esa cocina anterior que hemos visto, valga la redundancia, y luego aquí recibirían a sus invitados. Era la persona más noble, más notable de entre todos los huéspedes quien presidía la mesa. Y lógicamente se exhibían esas vajillas que la familia atesoraba de herencias o de adquisiciones propias, donde aparece la cerámica de Talavera o de Puente del Arzobispo en Toledo. Este es el lugar donde las señoras de la casa se reunían en sus momentos de ocio, ¿no? Porque sí, bueno, es el estrado de las damas. De hecho, se llama así porque por influencia musulmana estaba concebido a ras del suelo y se sentaban sobre esta alfombra a hilar en la rueca, a coser sobre el bastidor, que en una época en la que las mujeres tenían vetado el acceso a la formación universitaria y en muchos casos también a la enseñanza primaria, había un 75% de analfabetismo en la España de los siglos XVI y XVII, pues es llamativo, como hubo chicas que aprendieron a trazar letras con el hilo y con la aguja. Y vemos también los instrumentos musicales, la vihuela, el laúd, también algunas de las reliquias, en este caso sobre una efigie de Santa Catalina de Alejandría, y lo que va a ser el precedente del tocador, escritorillos donde las muchachas guardaban sus secretos, sus documentos, también los elementos de cosmética que eran decisivos y algunos libros de consulta. Aquí hemos de pensar que Cervantes pasó su infancia hasta los 4 años rodeado de mujeres. Porque ¿cuántas mujeres había en esta casa? Pues estaba su madre, su abuela paterna, su tía paterna, su prima y sus 2 hermanas. Oye, María, perdón, Laura, y después, cuando Cervantes se hace mayor y sale de esta casa a partir de los 4 años, sigue estando rodeado de mujeres, ¿no? Siguió rodeado de mujeres y ya en el siglo XVII, en la época en la que la corte de Felipe III ha trasladado la capital a Valladolid, allí en esa casa, que hoy es también un museo, estaba rodeado de su esposa, Catalina de Salazar y Palacios, de 2 de sus 3 hermanas, porque la tercera de ellas, Luisa de Belén, estaba muy cerca de esta casa como priora del convento de las Carmelitas Descalzas, y también estaba allí su hija Isabel de Saavedra, es decir, que ejerció siempre de patriarca, de protector de las mujeres de su familia, y esa defensa de género también se plasma en su literatura. Claro que sí. Vamos a ir ahora, si os parece, arriba de la casa y vamos a ver cómo era el dormitorio del dueño de la casa. Con casas como estas, ¿no?, que no tenían calefacción, precisamente era el lugar donde mejor se podía dormir, claro. Sí, era el espacio reservado a la familia, donde no subían las visitas, a no ser que tuvieran que hospedarlos. Y además los dormitorios eran separados para hombres y mujeres. Las mujeres dormían con los niños. Aquí vemos algunos de los emblemas de los enseres del caballero, desde el baúl con elementos donde podría estar su espada, incluso hasta otros más devocionales que vemos en el escritorio. Y es que recordemos que Miguel de Cervantes fue soldado durante 6 años de su vida y que estuvo también 5 años y medio cautivo en Argel, como dice en el prólogo de las novelas ejemplares. Es el autor de la novela moderna. En el otro lado de la habitación, ¿qué encontramos?
la cama que era separada con respecto a la de la esposa, que estaba, como decía Laura, en otra habitación, y generalmente se trataba de aderezar lo máximo posible por esa idea de impresionar con cielo y con cortinajes. Vemos también un Cristo de marfil, porque la oración era algo decisivo en la jornada, y vemos hacia el otro extremo una réplica del retrato anónimo de Miguel de Cervantes atribuido a Juan de Jáuregui y los bufetes de fiadores, porque esta podría ser la habitación de Juan de Cervantes, del abuelo letrado de Miguel. Bueno, y para terminar, Laura, María, un personaje y una conclusión del Quijote. Pues Empezamos como contigo, venga. personaje destacado de este gran literato que fue Miguel de Cervantes, el Manco de Lepanto, me apetece citar a Casildea de Vandalia, una mujer de armas tomar que aparece en la segunda parte del Quijote, a la que María y yo le tenemos mucho aprecio, que tenía como novio al caballero del bosque, al que le hacía desafiar a la Hacía Giralda faenas o levantar tremendas. sobre sus manos a los toros de Guisando. Todo un ejemplo de mujer para este siglo XXI, desde la pluma de este Miguel de Cervantes universal. Bueno, María, ¿y una conclusión? Pues voy a sacar a escena una frase bastante desconocida de Miguel de Cervantes, que la pone en el Quijote en boca del fantasma Durandarte en la cueva de Montesinos. Era un tiempo de crisis política y económica, el 17, se había tocado fondo, como también en esta crisis de la globalización, pero era la España imperial. Y ese espectro, cantado en los romances de la Reconquista, dice que lo mejor en la vida es paciencia y barajar, algo que el alcalaíno se apropió de esa enseñanza vital en sus propias peripecias, y él, que quiso pasar al Nuevo Mundo con el afán de conseguir un cargo con el que sobrevivir, no pudo porque no le dieron permiso. Sin embargo, él dio el impulso decisivo a la español. literatura española. Muy bien, María, ha sido un verdadero placer compartir contigo también, Laura, estos minutos. Muchas gracias. Nos vamos a despedir ya, vamos al estudio. Adelante, María.